Bien, buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una reunión más de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Y es un honor para nosotros aquí en Washington podernos reunir como hermanos, como amigos, en esta modalidad virtual que tenemos por ahora de emergencia, de situación inusual. A los miembros y hermanos de la iglesia, estamos en una reunión de Zoom que estamos transmitiendo en vivo por el Facebook Live de la iglesia. Así que si ustedes se conectan en el Facebook Live, quieren compartir los contenidos, eso sería buenísimo. Nos ayudan mucho si pueden compartir los contenidos, compartir el hashtag, arroba IBSGDC, y así nos ayudan también a regar, a compartir, a diseminar el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo expresado en su palabra. Como les dije, son las 6 de la tarde aquí en Washington, D.C. Ha sido un día muy bonito de primavera, mucha brisa sabrosa, buena temperatura, y contamos como un regalo de Dios todo lo que Él nos ha dado en este día. Hoy tenemos un tiempo de oración y predicación. Vamos a escuchar una predicación en Mateo 19. Si ustedes tienen busquen sus Biblias, ponen ahí cerquita, cerca de ustedes, en sus mesitas, donde quiera que estén oyendo este mensaje. Vamos a hablar en Mateo 19. Nuestro hermano Juan nos va a traer un sermón referente al pasaje del joven rico. Este sermón se va a llamar el que creía que creía. Ustedes no conocen gente así que cree que cree. Es justamente, vamos a hablar de eso. Y también el hermano Juan nos va a estar hablando en este pasaje respecto al joven rico, porque como muchos de ustedes saben, hemos pausado nuestra serie de predicaciones normales que dejamos en el Evangelio de Marcos. Ahora estamos teniendo una serie de predicaciones que se llama Encuentros con Jesús. Y hemos tenido ya varias predicaciones, varios sermones, reflexiones de personas que se encontraron con Jesús o Jesús los buscó. Así que ellos tuvieron algunos resultados y tuvieron alguna conversación, alguna interacción con Jesús, y queremos aprender en este tiempo cuáles son las reacciones y los resultados de encontrarse con Jesús. Nadie puede ser igual al encontrarse con Jesús. Así que hoy es uno de esos casos donde vamos a ver la reacción y el resultado del joven rico cuando se encontró con Jesús. Pero antes vamos a orar. Vamos a orar por algunos miembros y visitantes de la iglesia y vamos a estar compartiendo este tiempo juntos. Quiero darles algunos anuncios. Como ustedes saben, estamos orando aquí en nuestra iglesia vía Zoom. Estamos orando todos los martes y jueves a las 8 de la noche. Todos los que estén aquí en Washington, D.C. pueden compartir la reunión de Zoom, el código de la reunión de Zoom para que sus amigos, vecinos, familiares de aquí de Washington, D.C. puedan integrarse a la reunión de oración de los martes o jueves. Sería un honor recibirlos, incluso si no son cristianos o si son de alguna otra religión. Nosotros vamos a orar a Jesús, nuestro Señor, y podemos compartir el Evangelio sin ningún problema con ellos. Es un honor tener amigos, hermanos, vecinos, familiares aquí en nuestra reunión. Siempre y cuando vivan aquí en la ciudad y estemos dispuestos a visitarlos y a de alguna manera tener compañerismo con ellos cuando toda esta situación de la pandemia pase. Así que bueno. Eh, Como muchos saben, también no podemos reunirnos físicamente. Hay limitaciones del Centro de Control de Enfermedades que aún se mantienen. No pueden haber reuniones de más de 10 personas en el mismo lugar. Así que nuestras reuniones físicas están pausadas hasta nuevo aviso. Para todos aquellos que están preguntando cuándo vamos a volver a reunirnos, no sabemos, pero lo cierto es que oramos por ese día cuando podamos volver a cantar con gran gozo y placer. Nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Y mientras tanto lamentamos, lloramos. Hoy un niñito me hizo llorar y no quiero decir su nombre porque a lo mejor él se va a sentir mal, pero él me dijo, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero que tú me hagas cosquilla, porque yo le hago cosquilla a todos los niños. Y él me dijo, yo quiero que me hagas cosquilla. Y yo dije, sí, yo también quiero hacerte cosquilla, pero no puedo ahorita.
Entonces, estén pendientes de los niños, estén pendientes de animarlos, estén pendientes de los viejitos, llámense, llámenlos, estén pendientes de entre ustedes llamarse, animarse. No porque lo llamen usted va a ser viejito, pero por lo menos llámense entre ustedes y animémonos juntos a la fe y a las buenas obras. Este es un tiempo excelente. Es un tiempo excelente para compartir el evangelio y compartir la palabra de Dios. Mucha gente que antes estaba cerrada a cualquier posibilidad de hablar de Dios o de cualquier contenido, hoy en día están abiertos, están sensibles, están dispuestos a oír. Así que aprovechen estas oportunidades para compartir los contenidos, para hablar con sus compañeros, vecinos, amigos, familiares. Este es un tiempo muy interesante, ¿ok? Bien, si usted tiene algo que preguntar o algo que decir, puede hacerlo directamente por los comentarios del Facebook Live. Si usted está conectado vía Facebook Live, puede hacer su pregunta por ahí o puede, a los que están conectados aquí, los miembros de la iglesia en Washington, D.C., en la reunión de Zoom, puede hacerlo por la sección del chat de aquí del Zoom, de la reunión. Así que esperamos que este tiempo también sea de bendición. Después de la predicación, después del sermón, de la reflexión que nos va a traer el hermano Juan en el pasaje de Mateo 19 respecto al joven rico, vamos a tratar de contestar algunas preguntas. Si a alguien no le quedó claro algo, algunas aclaratorias, algunos comentarios, para tratar de terminar exactamente o cerca de las 7 de la noche. ¿Ok? Así que vamos sin más que decir, sin más que tardar, vamos a orar, vamos a pasar este tiempo juntos. Si usted quiere que oremos por algo en particular, también al final vamos a tener un tiempo de oración. Usted puede poner en la sección del chat si está aquí en el Zoom o si está en el Facebook Live, puede colocarlo en la sección de comentarios. Con gusto podemos orar por usted, por su familia. Así que bueno, vamos a orar y le damos gracias a Dios por este tiempo juntos. Oremos. Señor, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar conectados, aunque sea por la tecnología virtual, por las reuniones vía Zoom, por la tecnología del Facebook Live y por aquellas personas que tú has usado para darles inteligencia suficiente para conectar muchísima gente. Sabemos que algunas personas lo hacen con malos propósitos, pero algunas personas lo usan con buenos propósitos. Y nosotros queremos darte gracias a ti por la inteligencia que tú le has dado a muchos diseñadores, ingenieros, programadores, para que la tecnología hoy pueda servir para tener a medio mundo conectado en tiempos de pandemia. Sabemos que hay mucha gente que sufre, Señor, y te rogamos que tú consueles sus corazones. Algunos han perdido familiares, algunos están enfermos, algunos han perdido sus trabajos, algunos han perdido sus casas, sus contratos. Recién conocimos de una señora que perdió su hija. Señor, tanto dolor, tantas lágrimas, tanto llanto en el mundo hoy por esta situación. Te rogamos, Señor. Clamamos a ti porque tú eres nuestro único refugio. Clamamos que esta situación ya pase, ya cese, ya desaparezca esta amenaza. Pero por sobre todas las cosas, Señor, lo que clamamos es que tú cumplas tus propósitos eternos con esta cuarentena, con esta pandemia, que ni uno de los propósitos que tú te trazaste y que tú estás aprovechando en medio de este quebranto mundial se dejen de cumplir, Señor. Rogamos que tú bendigas a tu pueblo, que tú ayudes a cada uno de los que sintonizan tu voz, que puedan oír tu palabra y puedan ser convencidos, Señor, que tu evangelio es el único mensaje que transforma. Oramos, Señor, por que cada uno de los enfermos que se van a recuperar puedan pensar en su vida futura, en la realidad de la muerte algún día, y todos ellos también puedan voltear su rostro al Dios del que nunca debieron dejar de mirar. Oramos, Señor, para que muchos puedan entender la fragilidad de la vida, que muchos puedan entender los propósitos eternos para los que tú nos pusiste en esta tierra, en este tiempo, en este lugar. Y sobre todo, Señor, que de alguna manera providencial tú uses este tiempo de cuarentena para que muchos puedan hablar valiente y firmemente acerca de ti, acerca de Jesucristo, de las bondades y bendiciones
que hay en Jesucristo. Señor, oramos para que este tiempo sirva para exaltar la gloria de tu nombre y el mundo entero entienda que está bajo tu control. Que cuando todas las demás opciones, el dinero, la fama, el poder y la gloria se acaban, no queda más que que buscar tu rostro, que clamar por misericordia al único Dios vivo y verdadero. Mire, Señor, esta nueva semana que comienza, millones y millones de musulmanes en el mundo árabe quieren empezar el Ramadán. Rogamos, Señor, que ellos, muchos de ellos, puedan venir a la fe en Jesucristo y ellos puedan conocer que solo en Jesucristo hay palabras de vida eterna. Que las manipulaciones y las falsificaciones del islamismo no se comparan a la gloria venidera que hay en Jesucristo. Rogamos, Señor, rogamos, Padre, que en esta semana que comience, en los próximos días, podamos ver conversiones y buenas noticias entre los pueblos musulmanes. Oramos por aquellos que están trabajando entre los musulmanes y oramos, Señor, que tú los uses como faros potentes de luz para mostrar la gloria en la faz de Jesucristo. Señor, oramos en este tiempo que no podemos reunirnos, que no podemos abrazarnos ni darnos la mano sin riesgos de contagio. Oramos por nuestros miembros de nuestra iglesia. Oramos por Rosita, que su familia dio positivo en el coronavirus. Oramos, Señor, que tú la protejas del mal, que tú la protejas a su avanzada edad de ser infectada con el virus. Oramos por Arnoldo, por Brian, la hija de Rosa y también por la familia entera, Señor, que este tiempo sirva para unirlos aún en medio del virus, pero también, Señor, que ellos puedan dar testimonio después de que esto pase, de tu protección y tu bendición, no solo para Rosita, sino para toda la familia. Oramos también por Damaris, oramos por Elma, por Sandra. Oramos también, Señor, por aquellos que visitan nuestra iglesia, no, visitaban nuestra iglesia cuando podíamos reunirnos. Que después de este tiempo que pase esta pandemia, Señor, podamos volver a reunirnos, abrazarnos y aún contar con algunas nuevas personas que, que no conocíamos. Oramos, Señor, que las semillas sembradas ayer con la repartición de las cajas de comida pueda resultar en conversiones, reconciliaciones, en compartir el evangelio, en ayudar al que lo necesita, en demostrar amor a aquel que no recibe de ningún lado. Pero Señor, todo esto lo hacemos porque tú lo hiciste con nosotros. Tú dijiste que era mejor dar que recibir. Y por eso, Señor, queremos ser generosos con aquel que necesita. Queremos imitar al buen pastor. Queremos ayudar al que no tiene quien lo ayude. Queremos dar al que no tiene quien le dé. Y queremos también, Señor, actuar en tu nombre, porque pocas personas actúan así. Ayúdanos, Señor, para hacerlo humildemente, hacerlo firmemente. Pero también oramos por más recursos para compartir, sabiduría para administrar, protección para los voluntarios. Y oramos, Señor, que haciendo todo esto, no solamente resulte en la alimentación del cuerpo, en la ayuda para medicinas del cuerpo, o también, Señor, en transporte, o incluso en una llamada de alegría, de consuelo, y para evitar la soledad, la nostalgia, la angustia, sino también, Señor, que todo esto resulte en que cada uno de nosotros pueda voltear nuestro rostro a ti, podamos oír la voz de Dios llamando a nuestros corazones y pastoreando nuestras almas y dándonos cada día más de ti. Es de ti quien dependemos, Señor. Tú eres nuestra roca fuerte, nuestro alto refugio, nuestra roca que es más alta que nosotros. Tú eres nuestro refugio eterno, nuestro consolador. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro todo. Señor, te rogamos nos perdones nuestros pecados. Las veces que hemos sido negligentes, que hemos sido indiferentes, que hemos sido ignorantes, que hemos sido altaneros, que hemos sido tercos. Señor, rogamos que tú perdones las veces que con nuestra palabra hemos herido a alguien, querido o no, conocido o no, amado o no. Señor, perdónanos. Hemos mal representado tu nombre en esta tierra. A veces nos hemos callado, hemos sido indiferentes. Cuando alguien sufre, perdónanos, Señor. Sobre todo, perdónanos esas veces, Señor, cuando falseamos, exageramos o torcemos una verdad para aparentar ser mejor de lo que en verdad somos.
Ayúdanos, Señor, a reflejar el carácter de Cristo, a ser embajadores dignos en donde tú quieras, en donde tú quieras colocarnos. Ayúdanos, Señor, a ser portadores del mensaje del Evangelio en donde quiera que estemos. Tu palabra dice, Señor, que nosotros somos embajadores de Cristo, que como si rogáramos en nombre de Dios, que los hombres se reconcilien con Dios. Nosotros queremos, Señor, en este tiempo aprovechar esta cuarentena, aprovechar esta pandemia, aprovechar que la gente tiene sus teléfonos y sus pantallas abiertas para nosotros a través de una pantalla poder compartir el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a llegar más allá de donde nuestras gargantas pueden. Ayúdanos a llegar a donde más allá de que nuestra presencia física puede. Mira cuántas personas pueden estar conectadas con su familiar inconverso conectado o con aquellos que no te conocen, Señor. Que sirva este tiempo, Padre, para que tú puedas convencerlos a ellos de su pecado, del juicio que se avecina y también de tu pronta venida, pero sobre todo del amor que tú les tienes al darles a entender tu evangelio sagrado. Señor, oramos también por nuestras iglesias amadas aquí en la zona. Oramos por la Iglesia Bíblica Campo Blanco, oramos por la Iglesia Bautista Emmanuel, por la Iglesia Bíblica de Dumfries. Oramos también, Señor, por la Iglesia Bautista Bíblica Bautista Hispana de Versailles. Oramos también por nuestros hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Maryland. Oramos por nuestros hermanos de la Iglesia Encounter de aquí en DC. Y oramos también, Señor, por la Chevrolet Baptist Church y por la Iglesia Bautista Central en Oklahoma City. Señor, oramos porque todas estas iglesias sean usadas por ti para llevar tu evangelio con alegría, con honestidad y con urgencia. Que siempre haya pastores santos y que con claridad y valentía puedan hablar en nombre tuyo. Que ellos puedan, Señor, en tu nombre hablar tu palabra y aplicarla a tu pueblo para que cada uno de ellos, Señor, pueda amarte más que a todas las demás cosas y personas de este planeta. Señor, oramos que ninguno de nosotros pueda malgastar esta cuarentena, que podamos usar el tiempo con sabiduría, que aquellos que han perdido sus trabajos o le han reducido sus ingresos, que podamos ayudarnos mutuamente, que podamos llamarnos, animarnos a la fe y a las buenas obras, pero que también ninguno de nosotros, Señor, pase sin aprendizaje esta cuarentena. Ayúdanos a leer buenos libros, a ver buenas películas, a leer tu palabra, a hablar más contigo y sobre todo, Señor, a demostrar el amor tuyo a otras personas. Oramos por los niños. Oramos porque ellos no sean afectados ni en su cabecita ni en su corazoncito. Por los niños que ellos puedan entender, Señor, las cosas de grande. Que ellos entiendan, Señor, que hay un momento difícil, pero que el estar con papá y mamá es lo más seguro ahora. Y oramos, Señor, que el día que podamos volver a reunirnos como iglesia, los niños puedan ir a la escuela otra vez, que sea la alegría más grande poder cantar y sonreír y abrazarnos al decirnos mutuamente con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón, ensanchándose de amor. Por eso, Señor, damos gracias. Pero también, Señor, rogamos que este tiempo pase y pase pronto. Y lo que más rogamos es que Jesús vuelvas por tu pueblo. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Te estamos esperando. Ahora, Señor, que vamos a escuchar tu palabra. Rogamos que tú bendigas a nuestro hermano Juan, que tú bendigas y purifiques sus labios, que abres a través de él, que pueda él comunicarnos el mensaje del Evangelio de salvación clara, tierna y valientemente, que podamos juntos oír tu voz y clamar a ti, cantar aleluya, porque tú vives y reinas. Bendice a nuestro hermano Juan, bendice a nuestra hermana Diana, su esposa, y a todos los miembros de nuestra iglesia, a todos los que nos sintonizan en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Bendícenos, Señor, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor, Salvador y Rey Jesucristo, el único nombre cuyo nombre es digno de ser mencionado ante el trono de la gracia. En su nombre, por sus méritos, oramos. Amén. Bien, ya saben, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas al final del sermón y vamos a escuchar entonces a nuestro hermano Juan con la predicación de la palabra de hoy.
Buenas tardes, todos, hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia, amigos y amigas, familia, todos de donde estén. Les deseamos que estén bien de salud, que Dios les bendiga, que ustedes y sus familias estén bien. Y es una bendición poder tener este medio para animarnos, para orar juntos, para escuchar la palabra de Dios, para recordarnos las promesas de Dios. Y como lo dijo el pastor Alejandro Molero, hoy vamos a continuar estudiando acerca de otro encuentro que el Señor Jesús tuvo con un hombre que era joven y rico. Vamos a estar en el libro de Mateo, en el capítulo 19 y en el versículo 16 hasta el 26. Pero quisiera comenzar con una idea para crear la fundación para este mensaje y es eh, este concepto o esta creencia que creo que es muy popular y conocido en el mundo. Yo creo que en la mayoría de nuestros países y en todos los entornos en los que hemos crecido, hemos conocido la idea de que si nos portamos bien, si hacemos el bien, Dios nos bendice con riquezas y bienes materiales y favor. Probablemente hemos escuchado algo así antes o hemos escuchado que podemos agradar a Dios por nuestro buen comportamiento. O es posible que también hayamos escuchado la idea de que Dios es bueno y que al final de nuestras vidas Dios va a pesar en una balanza lo que hicimos bien y compararlo con lo que no hicimos tan bien. Si lo que hicimos bien pesa más que lo que no hicimos bien, Dios nos dará la entrada al cielo. Es posible que también hayamos escuchado que tenemos que ser buenos ciudadanos y que tenemos que hacer el bien. Y estas cosas muestran que nosotros en nuestra conciencia podemos creer que la obediencia debe ser recompensada con bondad, con salvación. Pero en el texto de hoy vamos a ver que el Señor Jesucristo le muestra a este joven rico y nos muestra a todos que solamente podremos entrar al reino de los cielos por medio de Él, de Jesucristo, y no por nuestras propias obras. También en este texto el Señor Jesucristo nos va a mostrar que Él es el verdadero tesoro que nunca perece y que Él es a quien necesitamos más que cualquier otra cosa o riqueza en esta vida. Entonces voy a comenzar leyendo Mateo 19 en el versículo 16 hasta el 26. De pronto vino uno y le dijo: Maestro, ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Aquí dice entre comillas lo bueno. Uno solo es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos. Aquel preguntó: ¿cuáles? Y Jesús respondió: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven, sígueme. Cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Una vez más les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Cuando sus discípulos oyeron esto, se quedaron muy sorprendidos y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para los hombres esto
es imposible, pero para Dios todo es posible. Esta conversación entre Jesús y el joven rico ocurre después de que a Jesús le llevaron unos niños, en los versículos 13 y 15 de Mateo 19, para que Jesús pusiera las manos sobre ellos y orara. Y dice el texto que los discípulos reprendieron a los niños, pero que Jesús dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Luego de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Aquí el Señor nos está diciendo que Él le daba la bienvenida a los niños y que Él decía que el reino de los cielos es de aquellos que confían en Jesús como niños, de aquellos que confían en Dios como un niño que confía en su padre o su madre, de aquellos que son completamente dependientes de Jesús. De pronto dice el texto que se aparece un hombre y el texto nos dice que este hombre era joven y rico. Y él se acerca a Jesús y le hace una muy buena pregunta. Le pregunta: Maestro, ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? Es decir, ¿qué buena obra yo tengo que hacer? ¿Qué esfuerzo tengo que dar para yo poder lograr o merecer la salvación o ir al cielo? Y por medio de esta pregunta, el Señor amorosamente le va a demostrar a este hombre que él está necesitado de Dios y que aunque él cree que cree en Dios y que conoce a Dios, está alejado de Dios. En este texto vamos a ver 3 puntos. Primero, la confianza que este joven rico tenía en sí mismo. Segundo, la necesidad de la confianza en Cristo para la vida eterna. Y tercero, el verdadero tesoro en los cielos, que es Cristo. Primero, la pregunta de este joven rico implica que él creía que él podía obtener la vida eterna por su propio esfuerzo. Él reconocía que le hacía falta algo porque preguntaba a Jesús qué debía hacer o qué le hacía falta. Pero él preguntaba qué tenía que hacer para obtener o lograr la vida eterna. Posiblemente en su propio concepto él pensaba que era alguien moral, respetable, que guardaba los mandamientos de Dios. Posiblemente él era un fariseo o un hombre muy apegado a la ley. Posiblemente él era como aquel fariseo que se comparaba con el publicano. Por ejemplo, él también ayunaba 2 veces a la semana y daba la 10ª parte de lo que ganaba, como lo dice Lucas 18:12. Es posible que este hombre tuviera un concepto de ser alguien muy moral, alguien muy respetable. También sus riquezas materiales probablemente le hacían pensar a él y la gente a su alrededor que él gozaba del favor de Dios. En los tiempos de Jesús se asociaba la riqueza material con la bendición y el favor de Dios. Entonces, la pregunta de este joven rico es, en otras palabras, ¿qué tengo que hacer para yo merecerme la vida eterna o entrar al reino de los cielos y ser salvo? Él estaba mostrando que él creía poder complacer a Dios por sus propias obras, que él podía por su propia capacidad moral hacer lo que Dios exige en los 10 mandamientos y en la ley para ser salvo. Y entonces allí él tiene este encuentro con Jesús, quien en su respuesta le expone lo que hay en su corazón para mostrarle que necesita de Cristo y no de sí mismo para ser salvo. Es evidente que el Señor Jesucristo puede ver mucho más allá de las apariencias y de las fachadas como lo hizo con este hombre. Amorosamente el Señor Jesús le va a mostrar a este hombre que lo que él piensa que es necesario para ser salvo en realidad no lo es y que sus obras no van a ser suficientes para llegar al reino de los cielos. El Señor le va primero a recordar a este hombre quién es verdaderamente bueno. Y también el Señor Jesús le va a mostrar a través de la prueba a su fe
que él en realidad no ha cumplido los dos grandes mandamientos de Dios, que ya veremos en un momento. Primero, en el versículo 17 dice, el Señor Jesús le dice a el joven rico, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Aquí en la Reina Valera contemporánea lo pone entre comillas y dice, uno solo es bueno. Y es muy importante ver cómo el Señor Jesús guía la atención de este joven rico de las obras buenas que él creía poder hacer hacia quien es en realidad bueno, quien es Dios. Solamente hay uno bueno, quien es Dios. Nosotros muy casualmente usamos la palabra bueno para describir a algo o a alguien. A mí, yo lo hago, por ejemplo, digo, qué buena persona. Pero cuando pensamos en este atributo de bueno aplicándose a Dios, vemos que solamente Dios realmente es bueno. Solamente Dios realmente es perfecto. La Biblia nos comunica muchos de los atributos de Dios. Por ejemplo, Dios es justo, santo, misericordioso, glorioso, sabio, compasivo, eterno, incambiable, soberano, omnisciente, omnipresente, omnipotente, perfecto, único, fiel, amor, luz, verdad. Hay muchísimos atributos de Dios y en todos ellos vemos que todas las cosas buenas provienen de Dios y que Dios es bueno. Salmos 100, versículo 5 dice, el Señor es bueno, su misericordia es eterna, su verdad permanece para siempre. Aquí el Señor Jesús le demuestra amorosamente al joven rico que toda su moralidad y sus obras no pueden ser suficientes para alcanzar el carácter perfecto de Dios. Nadie por sus propias obras puede llegar a Dios y alcanzar la perfección de Dios. El Señor continúa exponiendo el corazón del hombre, del joven rico, al decirle en el versículo 17, pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos. El Señor no está diciéndole al joven rico, practica los mandamientos para que seas salvo. Él le va a mostrar a aquel hombre que en realidad no es posible entrar al reino de los cielos por obedecer la ley. Cuando el Señor le dice, pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos, aquel joven rico dice, pregunta, ¿cuáles? Posiblemente pensando que él ya había cumplido todos los mandamientos y podía decir, cuál de todos tengo que lograr? Para ver si le faltaba algo. El Señor le narra 5 de los 10 mandamientos que tienen que ver con las relaciones con el prójimo y termina con el segundo gran mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le responde diciendo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos mandamientos vienen de Éxodo capítulo 20, el capítulo donde Dios dio los 10 mandamientos a los israelitas en el monte Sinaí después de el éxodo de Egipto, y también de Levítico capítulo 19, versículo 18. Quisiera también agregar que en Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31, el Señor Jesús explica cuáles son los 2 grandes mandamientos sobre los cuales reposan toda la ley y los profetas. El Señor Jesús dijo que el mandamiento más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y todas tus fuerzas. El segundo en importancia es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos.
Y el joven rico, después de haber escuchado estos mandamientos que el Señor le dijo, dijo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Este joven creía que había cumplido la ley, posiblemente por sus obras, por lo que él hacía. Él creía que tenía un récord perfecto, que su currículo era ejemplar. Pero lo que el Señor va a hacer ahora con este hombre es mostrar lo que hay en su corazón, es mostrarle que hay un problema interno, que la necesidad de cada ser humano está en el corazón y no tiene que ver con lo que está adentro y no con lo que está afuera. Tiene que ver con la necesidad de que Dios cambie y regenere el corazón para amar a Dios sobre todas las cosas, para amar a Dios, como dice el primer mandamiento, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Es algo que solamente Dios puede hacer en nosotros, porque para el hombre es imposible por sus propias fuerzas, como vamos a ver. Entonces el Señor va a exponer la necesidad de este joven rico, de él. En los versículos 21 y 22 dice, el Señor Jesús le dice a aquel joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí lo que el Señor hace es revelar que este hombre tenía un ídolo en el dinero, que este hombre no podía cumplir el primer mandamiento, que es no tendrás otros dioses antes de mí. Este hombre apreciaba tanto el dinero que le fue difícil, imposible el apartarse del dinero para seguir a Cristo. Y así puede pasar con muchas cosas. ¿Qué es lo más preciado en nuestras vidas que si Cristo nos dijera, entrégamelo? ¿Estaríamos dispuestos a dárselo? Dios quiere que le demos todo nuestro ser a Él. Jesucristo quiere ser supremo en nosotros. Jesucristo no puede ser segundo, Él quiere ser siempre supremo en nosotros. Aquí hay un contraste muy importante, interesante con Zaqueo. Zaqueo fue aquel hombre que era un cobrador de impuestos que había defraudado a mucha gente. Pero Jesús le dijo a él, Zaqueo, esta noche tengo que cenar en tu casa. Y Zaqueo recibió a Jesús en su casa y tal fue la transformación que Jesús obró en Zaqueo, que Zaqueo estuvo dispuesto a dar la mitad de todo lo que tenía y estuvo dispuesto a pagar 4 veces todo lo que le había robado a toda la gente por la cobra de impuestos. Y Jesús dijo, hoy la salvación ha llegado hasta casa, porque Zaqueo reconocía el infinito valor de Cristo y quiso atesorar a Cristo antes que el dinero. Zaqueo puso a Cristo primero. Pero aquí este joven rico, tristemente, no puso a Cristo primero, sino que amó al dinero más que a Cristo. Y por eso la salvación no llegó a este hombre. Este hombre se entristeció y no pudo recibir al Señor, no pudo conocer al Señor o ponerlo al primero. Cristo quiere que nuestra identidad esté en Él, que nuestro valor, nuestra seguridad, nuestra confianza esté en Él. Y no como en el caso de del joven rico, que nuestra seguridad esté en nuestro dinero o en nuestra salud o en nuestro trabajo o en cualquier cosa. Nuestra seguridad y confianza debe estar en Jesucristo. Nuestra paz, nuestra vida debe estar no en nuestras obras, sino en la obra consumada de Cristo en la cruz por nosotros.
Cristo no quiere que nosotros lo añadamos a Él como algo más a nuestro ejemplar currículo. No, Él quiere rehacer nuestra vida para hacer en nosotros una nueva criatura. Él quiere hacer todo mejor en nosotros. Él quiere ser glorificado en nosotros. Él quiere darnos la libertad del pecado y las cosas que pueden esclavizar al hombre cuando se pone a cualquier otra cosa antes de Dios. Cristo es mejor. Y Cristo es digno de ser puesto primero y de ser preeminente en nuestras vidas. Cristo es digno porque Él es Dios. Él, Cristo, es quien nos creó. Él es bueno, Él es realmente bueno. En su gran amor, Cristo demostró su bondad en que Él fue enviado por el Padre del cielo y vino a este mundo que Él creó. Tomó la forma de un hombre, tomó la forma de un siervo. Nació de una virgen y vivió una vida perfecta, una vida de completa adoración a Dios, una vida sin pecado. Y murió en la cruz por mí y por ti. Y resucitó al tercer día dentro de los muertos para que Él sea nuestra perfección, para que sus obras cuenten como nuestras obras delante del trono glorioso de Dios. Y no tengamos que depender de nuestras obras que nunca van a ser suficientes, sino que podamos depender de la completa y gloriosa perfección de Cristo. Es importante ver aquí que el joven rico creía que él estaba en una buena relación con Dios, que él creía que creía. Pero es evidente que solamente por medio de Cristo podemos estar en una buena relación con Dios. Es evidente que a él le costaba mucho dar todo lo que tenía y era muy difícil para él amar al prójimo de esta forma. Para amar al prójimo como a nosotros mismos, debemos primero amar a Dios. Cuando tenemos una buena relación con Dios por medio de Cristo, podemos tener una buena relación con nuestro prójimo, con nuestra esposa, con nuestra familia, con las personas en el trabajo. Y para amar a Dios, primero debemos recibir el amor de Dios por medio de Jesucristo. Primera de Juan 4:19 nos dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Para tener una buena relación con Dios, para tener una relación con Dios, debemos recibir el don de la gracia de Dios, recibir el perdón de Dios que logró porque Jesús murió en la cruz y resucitó por aquellos que confían en Él y se arrepienten. Nos animo a todos a que siempre sigamos a Cristo y confiemos en Él, y así tendremos tesoro en Él en el cielo. En Mateo 16, en los versículos 24 y 26, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Jesús nos llama a seguirlo a Él a diario y a tomar nuestra cruz, a estar dispuesto a renunciar a todo por Él, a estar dispuesto a darle todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos, todo lo que más atesoramos. Él lo quiere. Y si Él decide tomar lo más preciado para nosotros, Él es digno. Y lo que Él nos da es mucho mejor de todo lo que Él pudiera pedirnos. Me hace pensar esto en cómo Abraham fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac, su único hijo. Este hombre tenía casi 100 años, toda su vida había querido tener un hijo, pero no podía tener un hijo. Y Dios le prometió que le daría un hijo, que haría su descendencia
tan innumerable como las estrellas en los cielos, y le dio a su hijo Isaac. Y Dios lo llamó a sacrificar a su hijo, su único hijo. Y cuando Abraham estaba poniendo la leña sobre su hijo Isaac y estaba por sacrificarlo, Dios le dijo: no lo hagas, Abraham, porque he visto que confías en mí. Es posible que algún día Dios también nos llame a sacrificar algo o a tener una prueba en la que Él vea que Él está primero. Pero esas cosas ayudan a que nuestra fe crezca, a que podamos ver que Cristo es en realidad primero en nuestras vidas. Como lo he dicho, Cristo requiere de nosotros que le sigamos, que tomemos nuestra cruz y lo sigamos a Él. Él exige de nosotros, pero nos da muchas más bendiciones espirituales de todo lo que Él pueda pedirnos. Él nos adopta como hijos de Dios. Él nos perdona todos nuestros pecados por su sangre, para declararnos justos delante del Padre sin mancha. Él nos recibe como su novia, la iglesia, su esposa. Él nos sella con el Espíritu Santo y nos garantiza estar con Él en el cielo para siempre. Él nos da el gozo de su salvación y de su amor y su presencia en cada momento, que nunca se apartará de nosotros. Él nos da la certeza de que todas las cosas obran a nuestro favor, aún las más grandes dificultades. Él nos ha dado su Espíritu Santo, que siempre estará con nosotros. El seguir a Cristo y que Él sea primero en nosotros es mayor bendición que el costo más alto que podamos pagar. Por ello podemos decir con Pablo, como él dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Es primero Cristo en nuestras vidas? ¿Estamos confiando en Cristo y únicamente en Cristo para nuestra salvación? ¿Hay algo a lo que nosotros nos aferremos tanto y que posiblemente sea un obstáculo para tener una relación con Dios? Si es así, amigos, hermanos, nos animo a que a diario le entreguemos esas cosas al Señor. Que pongamos nuestra fe que sin esas cosas Él es suficiente y que Él siempre va a proveer para cada una de nuestras necesidades, que Él nunca nos va a abandonar, que su amor es incomparable y que su amor es mejor que todas las riquezas que pueda ofrecer este mundo. Como hemos visto, las obras que el hombre puede hacer no son suficientes para poder tener vida eterna. Después de que el joven rico se fue triste a su casa, el Señor dijo en los versículos 23 al 26, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Una vez más les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Cuando sus discípulos oyeron esto, se quedaron muy sorprendidos y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Aquí el Señor dice estas famosas palabras de que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Él no está diciendo que los ricos no pueden ir al cielo, porque solamente para ir al reino de los cielos se necesita nacer de nuevo. Para ir al reino de los cielos se necesita creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz por nuestros pecados y que Él resucitó de entre los muertos, y poner nuestra fe en Él y seguirle y arrepentirnos del pecado y seguirle diariamente. Es decir, que en el cielo van a haber pecadores arrepentidos, ricos y no ricos. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es que es imposible que una persona que confíe en sus riquezas o en sus obras o que ame
a su dinero o a sus riquezas o a su salud o a cualquier otra cosa más que Cristo, es imposible que aquella persona entre al reino de los cielos. Es tan difícil como que un camello, un animal muy grande, entre por el pequeñísimo ojo de una aguja. Es decir, es imposible. Estas palabras del Señor Jesús maravillaban a sus discípulos porque en ese tiempo se creía que la riqueza, el dinero era una señal del favor y la bendición de Dios hacia una persona. Tal vez los discípulos estaban pensando, ¿cómo es posible si los ricos no pueden entrar al cielo? ¿Cómo vamos a ser nosotros que somos humildes pescadores y no somos ricos y hemos dejado todo por seguir al Señor Jesucristo? Y el Señor aquí les recuerda, para Dios no hay nada imposible, que es necesario que ocurra un milagro para que alguien que confíe en sus obras o riqueza o cualquier otra cosa, sea rico o no rico, entre al reino de los cielos. Y ese es el milagro de nacer de nuevo. Y es el milagro que Dios quiere hacer en todos los que ponen su fe en Jesucristo y se arrepienten. El milagro de creer que Jesús es el Hijo de Dios, el milagro de depender en la sangre de Cristo para el perdón de los pecados y no en sí mismo. No en las riquezas, no en el dinero, no en sus propias obras. Ese es el milagro que Dios hace en aquellos que reciben el perdón de Dios por su gracia y de aquellos que se arrepienten. Quisiera que pensáramos por un momento en esta situación del coronavirus. Yo creo que en todo esto hemos podido aprender que somos vulnerables y que no podemos depender de nosotros mismos, sino que necesitamos a Cristo para la vida eterna. Necesitamos del Señor y no de nuestras obras para poder ir al reino de los cielos. Solamente Dios es justo y como dice Santiago 2:10, cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Ninguno de nosotros mismos, como aquel joven rico, puede entrar al reino de los cielos. Es solamente por Cristo y por la gracia que somos salvos, por medio de la fe, que podemos entrar al reino de los cielos. Efesios 2, versículos 8 al 10 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. La salvación es del Señor y la salvación es por las obras de Jesucristo, por su muerte en la cruz y su resurrección, por aquellos que creen en Él y se arrepienten. Entonces, el Señor te invita a poner tu fe en Él, a reconocer que solamente por las obras de Él puedes entrar al reino de los cielos, a creer en Él, a amar a Cristo más que cualquier otra cosa que el mundo pueda ofrecerte, a que Él sea tu tesoro, a que recibas su amor, a que confieses que Jesús es el Hijo de Dios, que creas que Él murió en tu lugar y resucitó, y que lo sigas a Él. Y así tendrás tesoro en los cielos. Por último, el verdadero tesoro está en Cristo en los cielos. Jesús definió la vida eterna de la que hablaba el joven rico en Juan 17, versículo 3, cuando dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Jesús hablando al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer a Dios, en deleitarse en el Señor, en tener comunión con Dios, en tener una relación con Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos por la gracia de Cristo su gloria, el gran valor de su sacrificio por nosotros,
la necesidad de su perdón, Él es mucho más valioso que todos los logros, riquezas y cosas que el mundo pueda ofrecer. Cristo es un tesoro que nunca se corrompe y que satisface las necesidades más profundas de nuestro corazón. Algún día todo el dinero del mundo, todo el conocimiento, todas las riquezas, aún nuestras vidas pasarán, pero Cristo nunca pasará. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A Él se ha dado toda la gloria hoy y por siempre. Amén. ¿Estamos dispuestos a dar todo por Cristo, aún todos nuestros mayores beneficios, lo que consideramos como más preciado, y seguirle? ¿O nos iríamos tristes porque tenemos muchas cosas a las que nos apegamos, muchas cosas que valoremos, posiblemente más que a Dios? Si es así, arrepintámonos a diario y escojamos siempre a Cristo, porque Él es mejor. No importa cuán costoso pueda parecer, Cristo siempre va a ser mejor. Sí, Cristo siempre va a ser más valioso y Él nunca nos va a decepcionar. Él nunca nos va a abandonar y su amor es para siempre. Su amor es mayor. Su gracia es mayor que todas las cosas. Amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, escojamos a Cristo hoy y todos los días. A diario, conscientemente entreguemos nuestras vidas a Cristo y confiemos en Él y únicamente en Él para vida eterna, así como un niño confía en su madre y en su padre. Que Dios les bendiga y voy a orar brevemente para terminar. Señor, muchísimas gracias por el sacrificio de Cristo, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito, a morir en la cruz por nosotros, Señor, y a resucitar entre los muertos. Señor, queremos que tú seas primero en nosotros, que tú seas preeminente, Señor, que seas más atesorado y adorado en nosotros que cualquier otra cosa preciada, Señor. Queremos amarte y adorarte, Señor, y por tu gracia, Señor, estar contigo en tu presencia en el cielo, para adorarte y siempre amarte, Señor. Te pedimos que tu palabra sea bendecida y de fruto para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermano Juan. Muy claro, muy evidente la palabra de Dios. No tenemos duda de que el Señor muestra su amor en Jesucristo. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Tenemos aquí en el Facebook Live o en el Zoom algunas preguntas en vivo. Si a alguien no le quedó claro algo, yo creo que fue bastante claro el hermano Juan en su enseñanza. Pero si alguien quiere comentar algo, puede ser en el Facebook Live o por aquí por el Zoom. Si alguien quiere preguntar o comentar algo, puede levante la mano y yo le desactivo el micrófono. Yo le activo el micrófono, perdón. ¿Nadie? Franklin, ¿quiere decir algo? Ahí está. ¿Quién, yo? Ajá, ¿estaban levantando la mano? No, Lorenzo, que está aquí. Mira, que si tú quieres decirte algo Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No le quiere decir nada, no le quiere preguntar nada. Sí, yo quiero, voy a decir mañana. Mañana. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Lorenzo. Ok, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? A ver si Juan nos puede aclarar, comentar. ¿Damaris? En el versículo 21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. ¿A qué se refiere precisamente con la palabra tesoro? Juan. Yo creo que quiere decir que, bueno, yo creo que quiere decir que él tendrá el gozo
de hacer la voluntad de Dios y tendrá la bendición de, de seguir a Cristo. No podría decirte, por ejemplo, si él se refiere a una mansión en el cielo, pero creo que el Señor habla del gozo de tener comunión con el Señor en el cielo, de que si él deja todo lo que tiene atrás y de que sigue al Señor, él va a tener algo mejor en la vida venidera, porque también más adelante en el versículo 29, cuando los discípulos le preguntan a él y le dicen a él, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido, el Señor les dice, ellos le dicen que ganaremos con eso. Él les dice en el versículo 29, cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y también heredará la vida eterna. Yo creo que él se refiere a que hay una mejor herencia en los cielos que cualquier cosa material. Y en Juan 14 el Señor Jesús habla de que en la casa del Padre hay muchas habitaciones, hay muchas moradas, pero yo creo que la bendición de la que Él está hablando es de algo espiritual y de algo que se encuentra en el gozo de estar en la presencia de Dios y de estar con Dios, algo más allá y más valioso que cualquier cosa material en esta vida. ¿Responde tu pregunta, Damaris? Y si Alejandro quiere agregar algo, por favor, siéntete libre también. Sí, solamente agregar las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Él fue muy claro y categórico al decir en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Juan lo explicó muy bien en la predicación. Ninguno que no tenga a Jesús como su máximo tesoro va a ir al cielo. Como dijo Juan muy vehementemente, no es que los ricos no van al cielo. Es decir, que si tú tienes una cuenta bancaria de muchos ceros, entonces no puedes ir al cielo. No, eso no es lo que está diciendo el texto. Tampoco el texto está diciendo que si tú no tienes dinero, automáticamente va para el cielo. Lo contrario tampoco es cierto. Lo que el texto está diciendo es que si tú confías más en el dinero que en Cristo, pues no hay manera que vayas al cielo, tal como un camello no puede entrar por el ojo de una aguja. En aquellos días, el camello era el animal más grande que se conocía y la aguja era lo más pequeño que se conocía. Entonces, la hipérbole de Jesús recalca, reenfatiza esa enseñanza. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Es decir, si tú amas más el dinero, pues no vas a ir al cielo, punto. Pero si tú amas a Jesús, no importa que tengas dinero, no importa que no tengas dinero, si tú amas más a Jesús que el dinero que tienes o que el dinero que no tienes, entonces sí puedes ir al cielo. De hecho, no es por tener dinero o por no tener dinero que vas al cielo, es por confiar, por amar más a Jesús. De hecho, dice que la salvación no es de los hombres, sino de Dios. Lo que es imposible para los hombres salvarse, para Dios es posible. Eso es ser perfecto. Ser perfecto es en ese contexto es ser salvo, porque recuerden que este joven estaba preguntando, hey, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Entonces Jesús le responde, bueno, para ser perfecto, tienes que tener tesoro en el cielo. Y después de eso, ven y sígueme. Es decir, Jesús le estaba diciendo, tú por tu propia cuenta no puedes ni vas a poder. Tú tienes que pasar por Jesús, el Hijo de Dios. Así que esa enseñanza es muy clara, muy evidente. Nadie va a ir al cielo si no tiene a Cristo como su máximo tesoro. Gracias, Damari, por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quiere preguntar, aclarar o comentar? Juan. Pregunta de Dianita, buena pregunta de si se sabe por qué dice en el texto que él era joven.
Sí, creo que eso lo dice Lucas, en Lucas 18, el detalle de que era joven lo agrega Lucas. Vamos a buscarlo en Lucas 18. No, no es Lucas el que lo agrega. Entonces tiene que ser Marcos, Marcos 10. Marcos 10. Tampoco es Marcos. Hay uno de los tres que él dice que era joven. Bueno, tarea pendiente. Tarea pendiente, pero es una buena pregunta para jóvenes y para viejos. Es posible que sea porque él enfatiza que todo lo había cumplido desde su juventud. Ujú. Es posible que también él se quiera presentar como una persona que tiene toda su vida completamente perfecta, que él es joven, que él es obediente, que él es próspero, que tiene todas las cosas, es decir, es para mostrar y enfatizar que yo tengo larga vida, que yo vivo bien, que hago la voluntad de Dios y que también tengo bendiciones materiales. Pero tal vez es para mostrarle a este hombre y a todos que no se debe confiar en uno mismo, en su edad o en cualquier cosa que venga de uno, sino solamente en Cristo. Sí, correctamente. Correctamente. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Entonces, vean, como Juan dijo en la enseñanza, dense cuenta que este joven o este hombre creía que creía. Él creía que cumpliendo los mandamientos era suficiente para ser salvo. Y yo creo que muchos pueden estar en esa misma condición de engaño, que creen que por sus propias obras, es decir, pensando, seguramente nadie se cree tan justo, tan merecedor de la vida eterna por sus propios méritos. Pero seguramente cuando nos comparamos entre nosotros, alguien puede decir, pero yo no soy tan malo como Hitler, yo no soy tan malo como Gengis Khan, o yo no soy tan malo como los asesinos, violadores, matones, ladrones. Es decir, por no ser tan malos como algunos bien malos, entonces algunas personas creen que creen. Y este es un buen texto para decirle, no creas que crees. Tú tienes que atesorar a Cristo sobre todas las cosas. Tienes que confiar en Cristo, porque solo en Cristo estamos seguros. Gracias, Juan, por predicarnos la palabra. Última oportunidad para hacer una pregunta antes de orar. 7:08 de la noche. Ok. Si no hay más preguntas, no tenemos preguntas en el Zoom, no tenemos preguntas en el Facebook Live, creo. Así que vamos a orar. Damos gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Honramos tu nombre por este tiempo juntos, por tu palabra predicada, por tu evangelio de salvación expuesto, y que nosotros, Señor, seamos bendecidos en español por nuestra iglesia y llegar hasta muchos hogares y corazones es un privilegio que no damos por ligero. Así que te damos muchísimas gracias a ti. Al mismo tiempo, Señor, te rogamos que nos protejas del mal, que nos proteja del virus, nuestras familias, nuestros vecinos, incluso a nuestras familias extendidas en nuestros países de origen. Señor, te rogamos los protejas, los cuides. También, Señor, a todos nos des la bendición de creer verdaderamente en ti, de amarte, de atesorarte sobre todas las cosas, sobre el dinero, sobre los ídolos, sobre nuestros trabajos, nuestras posesiones, nuestra familia. Señor, sobre todas las cosas y personas de este planeta. Permítenos, Señor, amarte a ti. Ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a creer más en ti.
Y al mismo tiempo, Señor, te rogamos nos ayudes a predicarle este mensaje de salvación solo en Cristo a aquellos que creen, aquellos que a lo mejor están engañados y piensan que van a ir al cielo por su propia justicia, por su propio mérito, aún aquellos que se autojustifican, incluso aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Señor, te rogamos que nos des oportunidades y valentía para hablar de ti a tiempo y fuera de tiempo con aquellos que no te conocen, con aquellos que creen. Y eso te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús, el único nombre que podemos mencionar para ser salvos. En ese nombre oramos, damos gracias y nos ponemos en tus manos. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Gracias por estar ahí. Así que vamos a desconectar esta Facebook Live y nos quedamos un ratico despidiéndonos aquí en el Zoom. Chau.